el mejor y más perfecto coche japonés jamás fabricado. Ese puede ser el resumen de nuestro protagonista de hoy. Una máquina adorada por los entusiastas de la que apenas se fabricaron 19.000 ejemplares a lo largo de 16 años de producción. Un coche incomprendido por los medios en la época, que pasó un breve tiempo por la zona de cotización de los 25.000 euros en 2004, pero que ahora mismo ya es un coche de 6 cifras de cotización. Yo soy Guille García Alfonsín, esto es Power Art con la energía de Total Energies. Y este es nuestro usado, sí, pero interesante, el USPI de esta joya de la ingeniería, el Honda NSX. Honda es distinta, os lo hemos contado muchas veces en el canal a través de varios coches que hemos probado, otros coches que han venido que no hemos llegado a probar durante la pandemia. Soichiro Honda falleció hace ya 3 décadas, hace 30 años, y a pesar de ello la compañía ha seguido teniendo un ADN muy claro, una manera de hacer las cosas muy clara que nos recuerda en ciertas cosas a otra gran compañía japonesa que es Sony, que tiene una manera peculiar de ver el mundo de los negocios. Soichiro Honda era ingeniero con ingenio, sus productos eran productos de ingeniero. Nunca quiso seguir caminos ya trazados por los demás, quiso siempre innovar, romper con lo establecido, crear su propio conocimiento y desarrollar productos para todo el mundo, con una carga de ideas y emoción difíciles de encontrar en otras máquinas de la competencia. Son coches y motos de autor. Esa manera de ser ha hecho que Honda fuese siempre distinta a toda la competencia y a pesar de ello también le ayudó a tener mucho éxito. Entró en Fórmula 1, ganó en Fórmula 1, entró en las motos, entró en el TT británico en los años 60, ganó prácticamente a la primera, domina el mundial de motociclismo, creó un coche para Estados Unidos, acabó siendo el coche más vendido, el Honda Accord, en Estados Unidos. Todas esas diferenciaciones que tienen al respecto del resto de las marcas les hacen que mantengan ese carácter, esa personalidad que atrae a compradores y que les permite diferenciarse de la competencia. Y todo preservando los valores fundamentales de la firma, valores que contienen la implicación de los empleados, su cuidado como socios del negocio, la creación de conocimiento a través de los experimentos y de los fallos, la rotación de personal para que acumulen experiencias y conocimientos. En vídeos que ya hemos publicado en el canal, como el del Honda City Turbo o del Honda S2000, os he hablado muchas veces de estas características clave y os recomiendo que después de ver este vídeo del NSX, si no habéis visto esas dos piezas, los veáis porque os va a ayudar a hacer una visión panorámica general de lo que era Honda en su momento. También os recomiendo ver el del Honda Beat, que hablamos además de parte del desarrollo de este coche de manera colateral, que ahora os lo voy a citar. Pero vayamos al meollo de la historia. Durante décadas, Honda jugó con la idea de crear un deportivo de campanillas en el que plasmar su conocimiento tecnológico y sus victorias deportivas. Un vehículo a modo de coche halo, un deportivo único que también sirviese a modo de experiencia para todo su equipo de cara a aprender cosas que luego aplicar a coches de mayor tirada. Era el 13 de enero de 1984 y Shigeru Nuehara, uno de los ingenieros de I+D, madre mía, que he hecho con el nombre, lo voy a poner aquí debajo para que nadie se sienta ofendido, especialmente nuestro colectivo japonés. Este señor trabajaba en el departamento de I+D de innovación de Honda, que tenía mucho peso en la compañía, siempre lo ha tenido, como os hemos contado, y lo que hizo fue empezar a explorar con sus compañeros nuevas posiciones para un motor dentro de un coche. Sin más razón, no tenían ninguna intención de fabricar ningún tipo de coche, solo estaban haciendo experimentos extraños. Entonces cogieron un Honda City Turbo y le empezaron a cambiar el motor. Primero tenía el motor delantero transversal, luego lo descolgaron por detrás, luego lo colocaron en posición central. Y al colocarlo en posición central, en el parking del centro de I+D de Honda, empezaron a ver que aquello era súper divertido, que podían ir de lado, luego ponerlo recto, era adictivo. Pensaron que era una buena idea para crear un sucesor del City Turbo súper deportivo, pequeñito, compacto, pero esa idea no caló porque no tenía recorrido comercial, se sacrificaban plazas traseras, se sacrificaba maletero y se creaba una máquina
demasiado compleja. Así que lo que hizo el departamento de I+D fue directamente ir donde Soichiro Honda y rezarle, por Dios, que les dejase hacer un coche de motor central, con la sorpresa mayúscula de que la dirección de la compañía directamente aprobó el proyecto sin pensarlo demasiado, lo que dio comienzo al desarrollo de este coche. El presidente de Honda aceptó el desafío y dio luz verde a crear un coche en un momento de puro boom económico en Japón. Los rivales nipones de Honda estaban creando por entonces máquinas del sueño, el 300ZX, el RX-7 de Mazda, el Supra de Toyota. Había dinero en las arcas, había mercado para deportivos tecnológicos, así que ¿por qué no intentarlo? Se marcaron en un papel las claves de lo que tenía que ser el proyecto. Esas eran las condiciones básicas que ponía la dirección de Honda a sus ingenieros para desarrollar el coche. El primer aspecto clave de todos ellos es que tenía que ser un coche que sirviese de muestrario tecnológico de todo lo que era capaz de hacer Honda. Es decir, cualquier tecnología innovadora que se les ocurriese a los ingenieros había que meterla en el coche porque era un producto halo. No se trataba de ganar dinero, sino de tener una especie de campaña de marketing pagada por un producto. El segundo punto clave es que orientaron directamente la posición del producto a competir con un Porsche 911 o un Ferrari 328 de la época. La cuestión era crear un superdeportivo, por tanto. No se trataba de crear un coche equivalente a un 300ZX, un RX-7 de la época de sus rivales japonesas, sino un coche un escalón por encima. Pero, a pesar de ello, el tercer punto era el clave. Aunque querían hacer un superdeportivo, querían que fuese un Honda de verdad. ¿Y qué quería decir eso? Tenía que ser un coche con el que pudieses ir a la compra, con el que pudieses ir a diario a trabajar, con el que pudieses hacer viajes largos, un coche que fuese fiable, que tuviese un mantenimiento de Honda convencional y que fuese todo lo contrario a lo que suele ser un superdeportivo exótico. Es decir, un coche que cualquiera pudiera coger en cualquier momento, en cualquier circunstancia y disfrutarlo a la velocidad que quisiese. Eso es lo que realmente iba a caracterizar el ADN del coche, porque todo lo que os voy a contar de aquí en adelante va a ir versado sobre esa decisión. Y como suele ocurrir en toda empresa que hace las cosas bien y hace proyectos de ingeniería y tiene dinero para sufragarlos, lo que hacen los ingenieros para empezar a comenzar cualquier proyecto de este tipo es comprar todos los coches de la competencia. ¿Para qué? Para hacer ingeniería inversa y saber cómo va la competencia. Se compraron todo tipo de coches de lo más variopinto. Se compraron Ferraris, se compraron Porsches, pero también se integraron en el equipo de pruebas coches como el Lamborghini Countach, un Audi 4, un Fiat X, un noveno, un Lancia Rally, un Peugeot 205 GTI, un Toyota MR2 o incluso un Chevrolet Corvette. La idea era extraer cualidades dinámicas y tecnologías aplicadas en cada vehículo para tener una idea general de los puntos débiles y fuertes de cada deportivo vendido en el mundo. A partir de aquí, con todo esto analizado, se empezó a trabajar con una hoja completamente en blanco. No había que hacer ningún reaprovechamiento industrial de ninguna pieza ni componente que ya existiese dentro de la matriz de Honda. Así que los ingenieros, por una vez en la historia de la ingeniería de automoción, podían inventar lo que les diese la real gana. Para juguetear con todos estos conceptos que habían estudiado, lo que hicieron los chicos de Honda fue crear, lo primero de todo, una mula de pruebas. Para ello tomaron un humilde e interesante Honda CRX y le implantaron un motor central de 4 cilindros, un V20. Esto les sirvió para evaluar el comportamiento y las características cinemáticas esperables de un coche de motor central. ¿Y qué aprendieron con esa mula de pruebas? Un montón de cosas. Para empezar, se dieron cuenta de que cualquier coche de motor central trasero iba a ser más pesado que un equivalente de motor delantero o uno de motor trasero. ¿Por qué sucedía esto? Si se quería conseguir el mismo aislamiento sonoro y el mismo aislamiento térmico respecto al propulsor que iba colocado justo pegado en la espalda de los pasajeros, había que meter más material aislante y eso iba a hacer que el coche fuese más pesado. Al mismo tiempo se configuraba una situación en la que por el propio reparto de pesos el coche resultaba muy crítico. Los coches de motor central, os lo he contado aquí muchas veces, cuando interactúas muy rápido con ellos, como tienen muy poco momento polar de inercia, son muy bruscos en sus reacciones, entonces a veces sobrecorriges, otras veces te quedas corto. Eso hace que conducir un coche de motor central trasero pueda llegar a resultar problemático. Y Honda no quería que eso sucediese, quería que el coche lo pudiese conducir cualquiera y eso iba a condicionar muchísimo el desarrollo a nivel de ingeniería y a nivel de desarrollo de puesta a punto del coche para conseguir un coche que cualquiera, en una era donde todavía no existía el SP, pudiese hacerse con él.
Había además un aspecto especial dentro del diseño del coche y era la sensibilidad al viento lateral. Los coches de motor central trasero suelen tener el centro de gravedad colocado hacia el eje trasero y el centro de presiones se suele quedar por delante, es decir, es el punto donde haría fuerza el aire cuando te da viento lateral. Cuando eso sucede, cuando el centro de presiones aerodinámico lateral se queda muy por delante de donde está el centro de gravedad, el coche en viento lateral empieza a hacer la culebrilla, empieza a moverse para los lados, es mucho más sensible y eso es un problema bastante típico de los coches de motor central trasero de aquella época especialmente. Lo que hizo Honda fue configurar la parte aerodinámica del vehículo creando un voladizo trasero muy extenso, ahora lo vamos a comentar, para tratar de compensar esa sensibilidad al viento lateral. De todos estos aprendizajes, Honda rápidamente se percató que el peso era un factor clave. Se consideró crear un coche en composite de fibra de carbono, pero resultaba imposiblemente caro en aquel momento. Muestra de ello es que este mismo recorrido lo transitaría Gordon Murray para crear el McLaren F1 y acabaría con un coche de 1 millón de euros de la época. Así que con el planteamiento sobre la mesa se decidió apostar por el aluminio como elemento principal para la estructura. Para hacer un experimento inicial con el tema del aluminio, lo que hicieron en Honda fue coger ese CRX de motor central que habían desarrollado, desvestirlo, quitarle la carrocería y estampar una carrocería entera nueva en chapa de aluminio para ver qué ocurría. Se dieron cuenta rápidamente, lo hicieron en un fin de semana, pero se dieron rápidamente cuenta de que las aristas, los vértices, al trabajar sobre el aluminio normal, quedaban muy mal alineados y la carrocería no quedaba con una superficie y un acabado digno. Eso condicionó muchísimo el desarrollo de todas las prensas de estampación y se decidió utilizar ciertos tipos de aleaciones a la hora de crear todo el cuerpo externo para que el coche tuviese la calidad que tenía que tener un coche que además estaba prácticamente fabricado a mano con muy pocos robots en la línea de ensamblaje donde se montaba. ¿Y qué queréis que os diga? La idea de un CRX de motor central con piel de aluminio es una que realmente nos gustaría ver. No sé dónde estará esa mula de pruebas, pero si Honda la guardó, sería digna de ver en un museo. En Honda establecieron que perder 10 kilos equivalía dinámicamente a ganar un caballo de potencia. Más potencia también implicaba más peso, más coste y más espacio para el motor, así como potencialmente menos fiabilidad, por lo que el trabajo de reducción de peso también simplificaba el trabajo del propulsor. Gracias al trabajo experimental con el CRX también se decidió que la mejor solución era la de emplear un motor central transversal inclinado hacia adelante en lugar de otras soluciones longitudinales. Aunque se pensó, y de hecho se transfirió a la prensa y se rumoreó que Honda estaba trabajando en versiones V8 y V12 para propulsar este coche, al final se dieron cuenta en Honda rápidamente que un motor V6 ofrecía la potencia que buscaban, con el tamaño que querían, con el centrado de masas que esperaban. Todo ello ayudaba a justificar esa decisión que al final sería la que acabasen implementando en este vehículo. Así que ya teníamos el recetario completo, un coche con chasis de aluminio, piel de aluminio, motor central transversal, trasero, V6, 3 litros de cilindrada, todo estaba ya configurado para crear lo que iba a ser el Honda NSX. En 1984, justo cuando se decide, se aprueba que Honda va a hacer un coche de motor central, se lo dicen a sus amigos de Pininfarina. Pininfarina por entonces estaba haciendo asesoría estética a la gente de Honda y presenta el HPX, un prototipo conceptual de un deportivo de motor central trasero para Honda. Aunque Pininfarina mete ahí mano, luego Honda decide que el proyecto tiene que ser íntegramente suyo, entre otras cosas porque quieren, ¿cómo decirlo?, poner la estética por detrás de la funcionalidad. El coche tenía que ser un coche que funcionase bien y que la estética estuviese apegada a esa ingeniería para que funcionase bien, no darle un protagonismo excesivo al tema de la estética. Pininfarina haría el bit, os lo conté en el vídeo del bit, pero luego no lo firmaría, hubiera ahí un poco de lío y seguiría haciendo consultoría hasta que el NSX se terminó. Pero si somos objetivos y hacemos caso a Honda, este coche es un diseño 100% Honda.
Estéticamente el coche ahora nos parece precioso, creo que a casi todos, pero realmente en el momento en el que se presentó conceptualmente levantó ciertas cejas. Para empezar, este diseño es el resultado de un proceso de forma sigue a función, y no al revés. Así que el trabajo de diseño pasa por cubrir necesidades y características técnicas y aerodinámicas del coche, en lugar de crear un lenguaje estético que domine y marque el formato del vehículo. Por eso en su momento se tildaba al coche de algo impersonal, con una trasera pesada de la que ahora hablaremos, porque vamos a empezar por el principio, que es la parte delantera. Honda optó por un diámetro distinto para las ruedas delanteras respecto a las traseras. La idea de hacerlo así era para favorecer un morro más bajo, mejor CX y mejor estética, así como mejor visibilidad y control para el conductor, con menos invasión también en el área del pedalier por parte del paso de rueda de la rueda delantera izquierda, algo vital en un coche donde conductor y pasajero van muy adelantados. Afinar el frontal era tan vital que se integraron faros escamoteables para lograr la altura mínima de los proyectores requeridos por ley a la hora de elevarse, favoreciendo así también integrar una parábola mayor y mejorar la iluminación. El frontal contaba con una gran toma de aire central para el radiador del refrigerante y sendas tomas de aire a los lados para refrigerar los frenos adecuadamente. Progresaban las aletas tras bajar curvadas para crear el hombro poderosísimo que acabaría convirtiéndose en la parte trasera en la cubierta del tercer volumen justo por debajo del alerón trasero. A los lados se perforaban unas tomas de aire, una por cada lado cumpliendo funciones distintas. Una refrigeraba el vano motor y el intercambiador de calor del aceite, mientras que la otra suple de aire a la admisión del coche. El 3/4 trasero está dominado por el principio aerodinámico del coche. En el desarrollo aerodinámico, para aportar al coche estabilidad ante vientos laterales, se descubre que hay que generar superficie lateral tras la cabina, así que se opta por un voladizo trasero muy generoso con un alerón integrado en el mismo, creando una separación para dejar pasar el aire tras la cabina. Esto marca ese balance de peso estético del coche hacia atrás. La cabina queda resuelta con color negro de contraste en el diseño original, queriendo recordar la carlinga de un caza de combate. Las manillas de las puertas se embeben en el propio pilar B para hacerlas desaparecer visualmente y alisar el diseño. Las llantas originales son de aluminio forjado para buscar reducir al máximo la masa no suspendida. Por detrás tenemos un único piloto horizontal que da anchura visual al coche y una mirada técnica que ahora mismo está de moda. De hecho, este mismo faro trasero, si lo utilizásemos ahora con tecnología LED, sería completamente moderno. Estéticamente este coche no podemos decir que sea una obra orgánica, tipo un Ferrari 550 Maranello de la época. Este coche va hacia otro lado, va hacia una estética mucho más técnica, mucho más funcionalista, minimalista, donde la función, como os decía al principio de la explicación estética, sigue la forma. Me quedo con algunos detalles muy especiales del coche, la luneta posterior panorámica que no deja ver el motor, pero que nos cierra esta parte trasera, cómo se juega con el techo en color de contraste respecto a la carrocería para crear esta sensación de carlinga, de avión de combate. Con todo este coche, al paso de los años, ha sufrido distintas percepciones, vamos a decir. Cuando salió al mercado, los probadores lo veían raro. Luego nos hemos ido acostumbrando a él. Hemos pasado una fase tunera, voy a decir, a principios del siglo, 2000, 2005, donde se han visto piezas destrozadas porque se les ha hecho tuning de baja calidad, y luego otras piezas creadas en Japón, como las que os vamos a enseñar ahora, que vimos en Ebisu, una unidad concreta que con todos los detallitos muy japo quedaba realmente bien. Pero si me tengo que quedar con un recetario concreto, me quedo con el recetario original porque es la forma más fiel a lo que intentaba hacer Honda. Por dentro se buscó que el coche fuese un Honda con visibilidad de Honda. De todos los superdeportivos de motor central de la época, e incluso diría que de los de ahora, con la salvedad de McLaren, este coche tiene la mejor visibilidad de todos los que he podido probar, en todos los que me he podido sentar, porque controlas todo, incluida la parte trasera, que es una cosa que suele ser despreciada por los fabricantes. El diseño interior podría haber sido más espectacular, hay que reconocerlo, pero aquí se ha ido hacia la funcionalidad, hacia acercar los elementos al conductor para que tenga una sensación de tener todo bajo control. Se mete aquí un cuadro de instrumentos bajo una especie de cupolino racing, se levantó respecto al diseño original, estos relojes eran más pequeñitos y más bajos, se acabó modificando después de probar el coche en circuitos como Nürburgring, porque al final se pedía siempre que el cuentavueltas fuese más presente al ojo de la vista del conductor. El salpicadero utiliza un diseño muy de los años 90, que era fluir el salpicadero hacia la consola central, y se recubría de un símil, de un petrocuero, que no era cuero en verdad, porque probaron los ingenieros de Honda
con cuero de verdad a envejecerlos rápidamente y se dieron cuenta de que en cuanto le pegaba mucho el sol se acababa cuarteando, así que esta especie de vinilo, de poliuretano, acababa funcionando mejor para este tipo de trato. Los asientos son comodísimos, podían haber sido más radicales, pero agarran bien el cuerpo, tienen estructura de aluminio, son cómodos y te permiten controlar la situación perfectamente. Los pedales están ligerísimamente desplazados hacia la derecha, a pesar de que el paso de rueda delantero izquierdo, luego lo comentaremos, utiliza ruedas relativamente pequeñas para tratar de evitar que eso invada demasiado el habitáculo y genere una problemática de dónde meter los pies cuando vas conduciendo. Tras las cabezas de los pasajeros hay una luneta doble para aislar el sonido del motor y se emplea material aislante sonoro y térmico para aislar la cabina y crear un auténtico gran turismo. El cuadro de instrumentos es sencillo y muy funcional. Se evita a toda costa la tecnoobsesión de un cuadro LCD típico de la época y se ponen grandes esferas que se ven a la perfección. El mando del cambio por cable resulta todo una oda al buen funcionamiento en una época en la que los coches de motor central tenían siempre mal tacto en la caja de cambios. El maletero eran 155 litros y Honda lo tuvo bastante en consideración. Sí que es cierto que tener que alargar toda la trasera por el tema aerodinámico ayudaba a generar todo este espacio, pero el propio maletero además había que respaldarlo y recubrirlo en sus partes que no se ven, las partes no visibles, para protegerlo del calor del motor y del calor del escape, porque si no, lo que metieses aquí se iba a echar a perder. Y ahora vamos a hablar de lo mejor del coche, que es la anatomía técnica. Vamos a ir haciendo toda esta descripción acompañado de visiones de los vídeos promocionales de su época que permiten ver todos los elementos del coche descompuestos. Tal y como os decía hace un ratito, chasis monocasco en aluminio. Una estructura creada con dos enormes largueros muy gruesos para generar resistencia a la torsión y a la flexión. Sobre ellos cuelgan suspensiones que no podía ser de otra manera, iban a ser de doble triángulo superpuesto delante y doble triángulo superpuesto detrás. Para reducir las masas no suspendidas, los brazos son de aluminio forjado, son una maravilla de orfebrería, digna de ver, como lo vais a ver ahora, que además están diseñados teniendo en cuenta muchos parámetros distintos. Por ejemplo, los bujes, los elementos de goma que permiten tragarse baches longitudinalmente, se estudiaron para permitir darle al coche un confort que no tenía ningún rival de la época y una precisión de trazada que permitía tragarse baches sin que el coche fuese saltando de lado a lado. Estaban tan bien hechos que Gordon Murray, cuando hizo el McLaren F1, directamente compró una unidad de estas y la probó para medir cómo eran esos bujes, para copiarlos tal cual a la geometría que luego empleó el propio McLaren F1. Los frenos eran de disco en el tren delantero, pinzas con dos pistones de acero, ahí no había aluminio, aunque todo el resto, la mangueta y todo el resto de elementos eran de aluminio. Las llantas originales eran de aluminio forjado, muy ligeras, con un compuesto de neumático también diseñado específicamente después de probar 150 tipos de compuestos antes de decidir el final. Y como os decía cuando estaba dentro del coche, se optó por una medida diferencial entre el tren delantero y el tren trasero para permitir bajar la parte delantera, que la rueda ocupase menos, con sus movimientos de suspensión no obligase a hacer una aleta demasiado alta y también ocupase poco espacio dentro del habitáculo. En el tren trasero, cosas curiosas que comentar, mismo sistema de doble triángulo superpuesto, un brazo adicional de control de convergencia y además tiene unas características que a medida que se va comprimiendo la suspensión, este coche se hace convergente en el tren trasero. También lo hace en el tren delantero, pero mucho menos. Esa convergencia extra que mete al tren trasero ayuda a que el coche sea más estable cuando estás yendo a fondo y haces tope de suspensión, para que el coche subvire con ese tope de suspensión en lugar de descontroladamente hacer un rosco, tirarse para dentro de la curva. Esas pequeñas cosas que se estudiaban también por parte de Honda, aunque parezcan obvias y dijeses, pues esto es lo que tendrían que hacer todos los fabricantes. La realidad es que un Ferrari 328, un 348 de la época no tenía tan cuidada la geometría de la suspensión y por eso luego los coches eran tan críticos. El motor es todo el saber de Honda metido en un único propulsor ligero y testado 250.000 kilómetros a carga total en bancos de motor de la propia Honda, lo que nos habla de su fiabilidad. Bloque y culatas son de aleación de aluminio, que ubica 3 litros de cilindrada, es un V6 con las bancadas caladas a 90 grados, colocado en posición transversal e inclinado hacia adelante. La idea de usar 90 grados en lugar de los tradicionales 60 que le tocarían entre bancadas para un V6 viene de querer permitir un pulmón de admisión más grande y recorridos diferentes en función del acelerador para el aire de admisión, creando una admisión variable
que permite al motor estar más lleno en la parte media del cuentavueltas. Para compensar el desequilibrado de tener las bancadas a 90 grados, las muñequillas del cigüeñal están desplazadas 30 grados entre sí, logrando el tacto suave de un V6 a 60 grados tradicional. Por cierto, las bielas son de titanio, una rareza en el momento que todavía es muy rara de ver en coches modernos. La distribución es por doble árbol de levas con el ingenioso sistema VTEC de alzada y apertura variable de válvulas. Es el sistema original VTEC que utilizaba Honda y que tenía patentado con 3 levas por cada válvula. 2 levas, las externas, abren con cierto desfase a bajas revoluciones, creando una turbulencia en la admisión para mejorar la entrega, el llenado del cilindro. A más de 5.800 vueltas se emplea la única leva central, que ofrece más alzada y más cruce en las válvulas en cuestión, con lo que se mejora la entrega del motor a altas vueltas. Este motor es capaz de girar a 8.000 revoluciones por minuto, nada menos. Ofrece 274 caballos a 7.300 vueltas y un par máximo de 284 Nm desde 5.400, aunque tienes bastante par desde bastante más abajo del cuentavueltas. Resulta extraordinariamente elástico y directo en la respuesta al acelerador, que es lo que importa en un deportivo. Algunos detalles más que no me quiero olvidar de comentar, ya que tenemos el coche aquí. Amortiguadores. Tiene una válvula progresiva diseñada específicamente por Honda para este coche, fabricados esos amortiguadores por la propia Honda, con una válvula que lo que permite es que en movimientos de cabeceo y balanceo vaya el coche relativamente duro y luego se ablande cuando vienen grandes golpes, como una suspensión con válvulas selectivas, básicamente. Pues esto aplicado a un coche diseñado en los años 80. ¿Algún otro detalle adicional para comentar aquí? El coche se intentó rebajar de peso de la manera que fuese y para ello se acabó sacrificando parte de la evolución técnica que se había propuesto integrar. Por ejemplo, el sistema de dirección trasera se estudió para integrarlo en el coche, pero se acabó abandonando porque se consideraba que hacía que el coche fuese más caro, hacía que el coche fuese más pesado y no fuese un mejor coche de conducción. Pasaba lo mismo con el sistema de tracción total, que también se investigó y se desechó porque realmente no le hacía falta. Era una explicación del menos es más para alcanzar un buen vehículo sin tener que volverse loco con meter toda la tecnología disponible, como se haría después Nissan con el GT-R, por ejemplo. Otras estrategias para quitar peso fue prescindir de la dirección asistida en las versiones con cambio manual. Los automáticos llevan dirección asistida. La idea es que el comprador de un automático era un tío más comodón y por tanto iba a dar más valor a esa dirección asistida que el que tuviese una versión manual. También se prescindió de cualquier tipo de sobrealimentación del motor por cuestiones tanto de peso como de aerodinámica, y hablando de aerodinámica, este coche tenía 0,33 de CX, que era lo mejor que podías tener en un coche de esta tipología, un coupé de este formato en la época. Incluso los coeficientes de sustentación, lo que levanta el coche cuando vas cogiendo velocidad del suelo por el propio arrastre del aire, son de solo 0,02 en los dos ejes, que es muy escaso, más teniendo en cuenta que este coche no tiene grandes alerones. Hoy en día las prestaciones pueden resultar algo ensombrecidas cuando las ves solo sobre papel, porque algunos Mega GTIs y algunos eléctricos las empatan, pero vamos a recordarlas. El 0 a 100 lo batía en 5,9 segundos, el 80 a 120 más rápido posible lo hacía en 3, mientras que la punta rozaba los 270 por hora, hablándonos de una relación de cambio de 5 velocidades muy abierta, que eso iba a condicionar también que no acelerase más en el 80 a 120. Y sí, como os digo, hoy puedes comprar coches tan rápidos como este para moverte con la familia. Un BMW i4, la realidad es que es tan rápido como este NSX. Pero es que en su momento este NSX era tan rápido o más que sus rivales de campanillas. Por citar un ejemplo, el Ferrari 328 era casi un segundo más lento en el 80-120 y medio segundo más lento en el 0 a 100, mientras que un 348 solo lograba empatar las cifras al NSX. Lo importante no eran las prestaciones en este coche, era el peso. 1.370 kilos perfectamente colocados, 1.450 si le ponías combustible. Un peso que le daba una relación peso-potencia de 5 kilos por caballo, que ya nos anticipaba lo muy bien que iba a ir este coche. Pero lo importante no era eso, lo importante era la distribución de pesos, la falta de inercia. Falta de inercia que se expresaba de dos maneras. Uno, bajo momento polar de inercia. El coche es instantáneo, en cuanto quieres que gire, gira. En cuanto haces un pequeño movimiento de muñecas, el coche es ultra obediente, entra justo en el momento en el que se lo pides y es súper preciso. Honda consiguió
que el coche mordiese cual bisturí, que fuese justo por donde le estabas pidiendo y al mismo tiempo tuvieses esa instantaneidad de giro para tener esa proporción. Me encanta que la dirección no lleve dirección asistida. El hecho de no usar dirección asistida te permite medir, notar el asfalto, el peso que va ganando el coche a medida que lo vas exigiendo, cómo se ondula aquí el asfalto, cómo tengo aquí una rotura en el asfalto, voy cargando el coche, me va pesando más, me deja notar si voy a hacer subviraje o no a medida que voy cargando el coche y me da salida. Luego tenemos la falta de inercia de la propia suspensión, brazos de suspensión, manguetas, llantas, frenos, todo eso al pesar poco respecto a la carrocería hace que el coche copie perfectísimamente el suelo y sea un coche cómodo y predecible. Y de predecible os voy a hablar ahora, porque el siguiente paso de este coche estaba en la excelencia de su puesta a punto. Estamos hablando de un coche en una era en la que no había sistemas de control de asistencia de conducción, ESPs. Este coche iba a control de tracción, una manera de ayudarte ligeramente junto con el diferencial autoblocante, pero no tenía una red de seguridad para salvaguardarte. Por tanto, Honda, como quería que pudiese correr cualquiera con este coche y explorar sus capacidades dinámicas a fondo, lo que hizo fue crear una puesta a punto de coche muy predecible. De esta manera podemos saber exactamente lo que está haciendo el coche en cada momento y medir para responder a ello. Es un coche que no te muerde. Normalmente los coches de motor central tracción trasera, os lo he dicho muchas veces, son muy instantáneos, así que si ahuecas el acelerador, por ejemplo, en medio de una curva, te la juegas a hacer un trompo casi inmediato. Y si intentas responder con un contravolante inadecuado, que normalmente te pasas de largo porque son tienen una respuesta muy rápida, son muy reactivos, lo que acabas haciendo es yéndote al otro lado disparado. Honda calmó muchísimo vía geometrías, convergencias, caídas y todo lo demás, la propia dureza de los bujes de la suspensión, calmó muchísimo el coche para que fuese súper dulce, súper progresivo y te fuese leyendo y diciendo lo que estaba pasando para que supieses medir cuánto le estabas exigiendo al coche en cada momento. Hablar de la incompresión que tuvo en su día por parte de los periodistas este coche. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Los periodistas de prensa del motor de entonces estaban acostumbrados a que los superdeportivos fueran coches macho, coches de esos que te desafiaban, de que te miraban a los ojos y tenías que llegar a un acuerdo entre el coche y tú para ver por dónde querías ir y para ver si tenías las narices, por no decir otra cosa, para ir por ese sitio a esa velocidad. El NSX borró eso de la ecuación directamente. Ofrecía un coche que, dando todas las prestaciones de un superdeportivo, al mismo tiempo ofrecía capacidades dulces a la hora de entregarte esas entrega de potencia, ese paso por curva. Era un coche predecible. Normalmente los coches de motor central no son predecibles, suelen ser críticos, hay que tener cuidado cuando ahuecas el gas en medio del apoyo porque se te puede retorcer, si derrapas tienes que ir con cuidado con el contravolante para no sobrecorregirlo y irte al otro lado de un latigazo. Aquí no ocurre nada de eso, aquí todo es progresivo, lineal, fácil de hacer. Y eso le quitaba parte del reto a los periodistas en su día cuando probaron este coche. En aquel momento se esperaba que un coche súper deportivo te acelerase el pulso a 1.000.000, te desafiase y no fueses capaz de domar a la bestia, que la bestia te domase a ti, que ella fuese en control. Honda cambió eso radicalmente y creó un coche mucho más en la línea de lo que hacemos ahora en el siglo XXI. Coches capaces de ser exprimidos por la mayor cantidad de gente posible en cualquier circunstancia, en cualquier carretera, en cualquier situación, al mismo tiempo que ofrecer un coche gran turismo capaz de hacer largos viajes a velocidad sostenida con un confort propio de un gran turismo, propio de un Aston Martin o superior. Me gusta todo de este coche, por tanto, ¿se podría hacer más atacado, más radical, más deportivo? Sí, sin duda, la base está ahí, podríamos llevar más caída, más avance, podríamos jugar con la convergencia trasera para que el coche fuese todavía más radical, pero todo eso nos llevaría a hacer un coche de carreras, que ya no sería lo que es este coche. Y este coche consigue algo muy peculiar, porque además consigue todos estos logros de la facilidad de conducción, la facilidad de ir rápido sin asustarse, con la ausencia absoluta de controles de estabilidad. Tiene un control de tracción progresivo que va entrando en funcionamiento, acompañado por un diferencial autoblocante, pero nada que vaya más allá que un puro control de tracción. Así que si metes la pata, vas a encontrarte con un problema, pero normalmente ese problema tarda mucho en llegar. Nunca he probado uno de estos mojado, lo tengo que decir, pero en seco, las 3 veces que los he conducido siempre he tenido esa sensación de que en el kilómetro 2
el coche me ha pedido guerra. Me ha dicho, Guille, ya estás en la zona, ya puedes ir rápido conmigo porque no te voy a morder la mano. Y eso es un atributo que ya digo, hemos tardado tal vez años en llegar a comprender de este coche. Punta zacón, madre mía, qué maravilla. Pero una vez que le has pillado el gusto, entiendes lo que hacía Honda. Era un diseño de vanguardia, porque que tardes 30 años en comprender lo que hacía Honda. Honda acabaría sacando tiempo después versiones con apellidos como el NSX-R o el NSX-S, compuestas a punto más radicales, sacando más prestaciones del coche, más paso por curva, pero desechando parte de ese carácter dócil que te permitía, fueses quien fueses y condujeses con el nivel que condujeses, sacarle en cualquier lugar y en cualquier momento todas las capacidades a un NSX. Y lo mejor es que esa docilidad se iba más allá, es decir, en una carretera de curvas como esta, este coche es una maravilla. Me gusta casi tanto como un Elise, como una 110 de Alpine, de los modernos, coche inmediato que te hace disfrutar de las curvas, de los cambios de pesos, prácticamente no balancea, no cabecea. Es una maravilla de la ingeniería, pero lo mejor de todo es que como coche completo luego salías a hacer gran turismo, salías por la autovía, autopista y tenías un coche que también te valía para hacer viajes largos. Y eso era una cosa única y característica de este coche, porque tenías un Aston Martin y un Ferrari en cierto modo al mismo tiempo en un mismo paquete. Algo que ningún otro fabricante te podía ofrecer, menos todavía con la fiabilidad de un motor Honda, con recambios en un concesionario Honda convencional, con la facilidad de tener una Honda, básicamente. Un coche que sabías que el motor iba a durar 250.000 kilómetros como poco. Algo que es lo que probó Honda, de hecho, en el banco de potencia, acelerador a fondo este motor, 250.000 kilómetros, que es una barbaridad. Tiene esa sensación de pisada imperturbable, difícil de combinar con la agilidad última que luego representa. Tiene lo mejor del Elise, pero al mismo tiempo le mete esa capa de capacidades de piernas largas de gran turismo. Es difícil de entender que un coche sea capaz de ofrecerte estas dos caras al mismo tiempo. Nunca, en ningún otro coche, encontramos tal matrimonio tan perfectamente unido. Nunca se hizo o se ha vuelto a hacer un coche tan bueno para largas distancias como para circuitos, tan cómodo y refinado como obediente al tren delantero, tan ligero como al mismo tiempo silencioso. Hoy los fabricantes tratan de alcanzar una receta similar a base de peso y tecnología, pero este NSX es otra cosa, es la vanguardia auténtica de la buena ingeniería. Consigue todo lo que se plantea y mucho más, y lo consigue con menos peso, con menos elementos y, sobre todo, sin electrónica de por medio. Y esto me va a llevar a otra reflexión que quiero comentar aquí, y es que estos coches, como casi cualquier coche japo, un 300ZX, un GTR, un RX-7, un Supra, tienden a ser coches pasto del tuning. Normalmente el tuning japonés suele ser de calidad, llantas forjadas, frenos mejores, tal vez a este coche le puedan ir bien esos frenos mejores, a veces se comprimen estos motores, se les monte sobrealimentación y todo lo demás se hace más radical, es justo en la línea de lo que os decía, se saca más partido de un chasis que tiene ese potencial. Pero para mí, si os digo la verdad, año 2022, nunca le haría eso a un... ¿Qué le pasa a esa cámara? A un NSX iba a decir, lo que pasa es que se recalentó la cámara, y es que os voy a contar un secreto, había 45 grados dentro del habitáculo porque llevaba el aire acondicionado quitado para que se escuchase bien el audio, y al final eso acaba friendo la cámara, además de hacerme sudar como un cerdo.
calentona, Carlos. Venga, va. ¿Cómo acabas teniendo un NSX? Bueno, pues a ver, es un coche que desde que salió al mercado de nuevo tenía un gran atractivo para mí. Me encantaba su pureza de líneas, su singularidad. Era un coche distinto a lo que estaba en el mercado en aquel entonces, Ferrari, Porsche, etcétera. Y lógicamente en ese momento era inalcanzable. Entonces, bueno, cuando ya empecé a hacer una pequeña colección de clásicos, lo tuve siempre ahí en esa lista de posibles. Y ya cuando me decidí a ir a por uno, pues bueno, después de varios meses buscando y con distintas alternativas que no me convencían del todo, me llegó esta unidad que la veo perfecta, era justo lo que yo quería y bueno, ya me decidí a comprarla. ¿Cómo de difícil es encontrar uno, por lo que nos cuentas? Hombre, es difícil porque ya de momento son escasos, son unidades que no se han hecho en una cantidad alta. Y luego ya, claro, si buscas una unidad bien conservada, cuanto más original mejor, etcétera, pues bueno, la cosa se complica. Entonces fue el motivo, hay que aprovechar la oportunidad. Te voy a hacer una pregunta que igual no tienes respuesta porque no te ha hecho falta. ¿Recambio de estos coches? ¿Cómo está? Sí, a ver, me ha hecho falta muy poquito, pero sí que es cierto que por lleva original hasta las escobillas de los limpias, o sea que lleva todo de serie. Pero con el tiempo los amortiguadores que sustentan tanto la luneta trasera como el capó, pues se ve que habían perdido la carga y no aguantaban. Entonces, pues bueno, me dirigí directamente a un concesionario de Honda y por el número de serie, bastidor, etcétera, me consiguieron un recambio y fue sin ningún problema. Entiendo que también otro tipo de recambios tampoco habrá demasiado problema. Es un coche que Honda, por tanto, lo ha cuidado en cuanto a recambios. Esto no suele ser tan típico. Un coche de 30 años, encontrar en el concesionario de recambio no suele ser... No, pues fue ir como si fuera un coche actual, pedir el recambio y vino a los 2 o 3 días y perfecto. ¿Qué es lo que más te gusta del coche? Bueno, pues a mí lo que más me gusta es el motor. Es algo que en su momento hablabas de motor Honda cuando en Fórmula 1 era, digamos, el dominador. Y claro, el motor, el V6, que sube de vueltas con una facilidad tremenda, es muy elástico por el tipo de distribución que lleva, etcétera. A mí es lo que más me gusta del coche. Y el cambio, que también tiene un tacto increíble. Se echa en falta las 6 velocidades, no por velocidad punta, sino por tener un poquito más de alegría en los cambios, que no caiga tanto de una marcha a otra. Exacto, una relación un poquito más cerrada. Pero bueno, técnicamente creo que es un coche perfecto. ¿Algo que le cambiarías? Bueno, le pondría dirección asistida. Ya sé que para los puristas pero sí que no me importaría porque quizás el tacto, aun siendo bueno, no es ideal. Y luego, claro, cuando te metes en carretera virada, pues tienes que trabajar un poquito más de lo que... Viendo cómo están las cotizaciones, sabiendo que lo has comprado relativamente hace poco y sabiendo que era un sueño de tu vida, ¿este coche qué posibilidades hay de que lo vendas? En principio ninguna, Pero... en principio seguro que no, porque además es un coche que me gustaría legarlo a mi hija, porque es un coche que creo que es... yo cuando hay algún amigo conocido que viene a ver la colección y tal, yo les hago a todos la misma pregunta. Si ese coche lo ves en un concesionario nuevo, ¿a que te atrae como nuevo? Ya no digo 30 años que tiene. Pienso que es un coche atemporal y que dignifica cualquier colección. Pues muchas gracias, Carlos. Un placer. A vosotros. Ha sido un placer. Este es uno de los mejores coches de la historia. Debería de estar entre, no sé si el top 10 o el top 5 de todas las obras de ingeniería que se han creado. En su día no convenció a los periodistas que en muchos casos creo que no supieron interpretar lo que nos estaba ofreciendo Honda. El tiempo ha sido benévolo, 3 décadas después hemos aprendido a comprender lo que significaba el NSX y por qué era relevante. El coche cada vez ha sido más querido, ahora vamos a ver cotizaciones y nos vamos a reír un rato porque estos coches estuvieron momentáneamente entre los 25 y los 30.000 euros y ahora de repente pues ya vais a ver lo que va a pasar en Wallapop, pero sin adelantar acontecimientos. Como ha sido un coche tan querido y tan bien interpretado, ahora ya que le tenemos cariño, Honda también ha querido reinterpretar el coche. En 2 ocasiones ha intentado volver a crear un NSX. La primera de ellas se la llevó por delante la crisis de 2008, cancelaron el proyecto. La segunda de ellas se acabó construyendo en Tennessee, en Estados Unidos, y cuando se fabricó ahí ya se convirtió en un despliegue técnico que básicamente nos enseñaba cómo Honda era capaz de hacer vehículos híbridos y vehículos con mucha tecnología, pero se alejaba muchísimo de la experiencia de conducción de este aparato. Ahora Honda ha anunciado que va a volver a crear un NSX
un tercer NSX, en este caso puramente eléctrico. Y yo lo que digo, porque algunos se rasgará las vestiduras, va a ser eléctrico, mira, Kiro ya pone cara de Dios santo. Yo lo único que le pido a Honda es que haga lo que hizo con este coche, darle 5 años a los ingenieros para experimentar, soltarse la melena y hacer el mejor coche que puedan, porque cuando se empieza con una hoja en blanco, aunque vaya a ser eléctrico, seguro que la gente de Honda es capaz de hacer un gran coche. Y mientras llega ese momento y podemos ver uno nuevo a la venta, lo que vamos a hacer ahora es ir a Wallapop a morirnos de envidia de la gente que tiene uno de estos por lo que cuesta, porque vais a ver que ya están en las 6 cifras. Y ahora es el momento de Wallapop, nuestro patrocinador para buscar precios de coches nuevos y usados para encontrar buenas ofertas. Hace 2-3 semanas, cuando grabé el NSX, encontré 2 unidades por 110.000 euros a vender. Vamos a ver si ahora somos capaces de volverlas a encontrar. Honda NSX, ninguno por aquí. Un Prelude chulo por aquí. Vamos a abrirlo, solo por curiosidad para después. Vamos a buscar aquí, poniendo directamente Honda NSX. Pues ahora mismo hay 0. Los dos que había, el de 110.000 euros y el otro que había, no están ya a la venta. Cosa curiosa. Si queréis un NSX, lo tenéis mal. Para empezar, tenéis que colocar 100.000 euros encima de la mesa y después poneros a buscar uno que os guste. Y he abierto este Prelude porque tuve este coche, creo que de Mayoret, a escala. Un coche que siempre me ha gustado, faros retractables. Fijaos qué apañadito está. Color rojo cereza, demasiado bajo para mi gusto. Los asientos me gustan, la tapicería me gusta. Las llantas no me terminan de convencer, pero bueno, le pegan. Me gusta el color. Me gusta este coche. Lo que pasa es que era tracción delantera. De pequeño me gustó, luego me di cuenta de que era tracción delantera, ya no lo quise comprar, pero dentro de los de tracción delantera iba relativamente bien. Igual algún día nos animamos a grabar un Prelude, pero ya hemos desvariado. No hay NSX, venía buscando NSX. Esto es lo que hay, chicos, chicas. Y ahora podréis decir sorprendidos, pero Guille, que se acabó el vídeo del NSX y no has hablado de que lo puso a punto o lo creó el gran Ayrton Senna. Aquí os voy a contar una realidad y el mito que gira alrededor de ella. Este coche lo hizo un grupo de más de 200 ingenieros japoneses, encargados de la puesta a punto, encargados de recorrer miles de kilómetros a sus mandos, de decidir cómo iba a ser el coche. El genial Ayrton Senna era una persona muy querida en Honda y como buen embajador mediático de la marca fue invitado a disfrutar del coche en Suzuka, dar su opinión y sobre todo emplearla en una serie de vídeos tan míticos como el que estáis viendo ahora mismo en pantalla. Un movimiento puro de marketing. Pero no fue Ayrton Senna el que decidió la puesta a punto del NSX. De hecho, de haber sido así, seguramente el coche habría sido más rápido, más efectivo, más radical y probablemente menos gran turismo. Porque el logro del NSX no es el logro de Senna, es el logro de los 200 diseñadores e ingenieros responsables de puesta a punto de Honda, todos estos japoneses que estaban detrás del coche, y en cierto modo yo empatizo con todos ellos cada vez que leo o escucho por ahí atribuir todo el mérito de este aparato, de este NSX, al tricampeón del mundo de Fórmula 1 brasileño, que era un genio al volante sin ninguna duda. Pero es que el Honda NSX lo hizo Honda, lo hicieron los ingenieros de Honda, y aquí va mi tributo por ello. En fin, esto es todo lo que os queríamos contar del NSX. Le tenemos que dar las gracias a Carlos por habernos traído este aparato, y a vosotros os tengo que decir que si os ha quedado alguna duda, pregunta, cuestión de esta maravilla de la ingeniería, la podéis dejar en los comentarios. Si tenemos la respuesta os contestaremos, y si no, no tengo nada más que contaros. Si nos regaláis un like, seguro que nos va mejor al canal, es lo único que os voy a pedir. Nos vemos pronto con otro vídeo de otro coche. Un saludo. Hey, recuerda que puedes lucir tu amor por PowerArt con las gafas, gorras, camisetas y sudaderas que ha desarrollado Kimoa para nosotros. Las tienes disponibles todas en www.kimoa.com.